en la zona cero. Hace muy pocas semanas se cumplía un mes del terrible terremoto que asoló Haití. El baile en la cifra de víctimas, cifra que seguramente no conoceremos nunca, pero se habla ya incluso, según algunas fuentes, de 270.000, que son las que se contabilizaron tras el tsunami del sudeste de Asia, con la diferencia de que aquel tsunami ha acontecido en la Navidad, el día después de la Navidad del año 2004, afectó a un montón de países en todo el subcontinente asiático. Este terremoto afectó a una porción de tierra muy pequeña, la que se encuentra en las proximidades de la capital haitiana, de Puerto Príncipe, y el número de víctimas, según algunas fuentes, ya podría alcanzar las 270.000. No lo sabremos nunca. Igual que no sabremos nunca muchas de las cosas que han acontecido en torno a este tsunami, en cuanto a los intereses que hubo sobre este asunto. Lo que sí que es cierto es que muy pocas jornadas después de que se produjera el terremoto de Haití, de 7,3 grados en la escala de Richter, numerosas fuentes comenzaron a culpar al proyecto ARP de ser el responsable del terremoto. Y empezó una teoría de la conspiración absolutamente descerebrada, con una serie de hipótesis. Se ha hablado mucho de ARP, se ha hablado de esas nuevas armas para provocar destrucciones de estas características. Aquí hemos sido siempre muy críticos con este asunto, pero nuevamente la actualidad y el hecho de que haya muchísimas personas hablando de este asunto nos motiva. Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nos motiva la necesidad de hacer este monográfico, que ya lo hicimos en su momento, que ya lo hicisteis con Juan Antonio en su momento sobre el proyecto ARP, pero que bueno, hay que volver a hablar de nuevo de este asunto. Silvia, muy buenas. Hola, pues así es. Cuando estaba Juan Antonio se hizo, y con la cantidad de correos que han llegado de los oyentes, que están un poco confusos, pues dijimos, pues vamos a empezar a dar datos un poco actuales de últimas investigaciones, últimas referencias. Sí, porque además un poco lo que decía Bruno, es cierto que a raíz de lo del terremoto de Haití se ha vuelto a potenciar esa teoría conspiranoica de que alguien parece que quiere modificar las condiciones climáticas o incluso también los fenómenos geológicos para producir este tipo de catástrofes naturales, entre comillas, y para intentar poner el dedo en la llaga, pues, de un viejo tema clásico, a pesar de que no tiene tantos años de antigüedad, porque realmente cuando empieza el proyecto HARP como tal es en el año 1993. Pero se habló prácticamente una semana después del terremoto que la flota rusa del norte estaba indicando que este seísmo era ni más ni menos que un arma de la Marina estadounidense, y que ese arma se llamaba el arma de los terremotos, y que evidentemente funcionaba como una de las consecuencias de HARP. Es decir, este tipo de burradas, de conspiranoias, yo creo que es lo que vuelve a poner sobre la actualidad un tema que ahí está. Es decir, ahora vamos a comentar un poco las condiciones técnicas, el porqué, es decir, la teoría oficial, la teoría heterodoxa, y es lo que justificaba que se haya hecho una excepción, porque normalmente no hay un monográfico que se repita a pesar de que pasen los años, pero este sí, por esas condiciones que habéis comentado y sobre todo por la cantidad de consultas que han llegado al programa. Yo quería comentar una cosa, y es que esto es como el chiste, el que uno esté paranoico no quiere decir que no le persigan. Es Entonces, muy buena. Es que es importante porque, aunque yo no creo en la teoría de las conspiraciones que hay detrás del entorno HARP, yo me voy a limitar única y exclusivamente a los análisis de declaraciones de carácter político. Por cierto, el carácter político no quiere decir que cuando hace alguien una declaración política tenga razón, quiere decir simplemente que la hace. En este sentido, las declaraciones contra HARP o pidiendo información sobre los usos militares del proyecto ARP, que ahora hablaremos de qué consiste y por qué se hace, no dependen o no han sido solo formulados por supuestos no enemigos, no voy a usar la palabra, sino posibles adversarios o rivales de los Estados Unidos, como el Parlamento, la Duma de Rusia, sino también por el Parlamento Europeo. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro, pero primera cosa a tener en cuenta, aunque todo lo que se ha dicho que pueda llegar a provocar ARP no sea así, eso no invalida la premisa primera, que es la existencia oficial, conocida, reconocida, documentada, pública de ese proyecto. Es decir, que es lo importante a destacar en primer lugar. ARP existe, y si nos vamos a Gacona, en Alaska, que es un viajecito muy sencillo, pues ahí encontramos. Bueno, es que como para no verlo.
Bueno, vamos a empezar un poquito por un pequeño resumen de historia, luego contamos. Claro. Yo haría una especie de índice, es decir, ¿qué es ARP? Primero, ¿para qué sirve? ¿Por qué nació? Segundo, ¿en qué consiste y dónde está instalado? Porque, como acabas de decir, efectivamente se puede encontrar. Sí, se puede y lo abrir tercero, Google Earth, o sea, claro, exacto. Y lo tercero, ¿qué dudas hay sobre él? De carácter científico y de carácter político, es decir, cuáles han manifestado científicos, tanto norteamericanos como otras partes del mundo, y qué objeciones hay de carácter político, que básicamente se centran en, porque el resto no cuenta, son verdaderas patochadas, pero hay dos serias, que son la del Parlamento ruso, la de la Duma, y la del Parlamento Europeo, que son gente seria, y al fin y al cabo, en uno de los casos, aliados de los Estados Unidos. Pero pese a todo ello, ojo, el tema del Parlamento ruso no me meto a hablar porque también lo desconozco, pero en el caso del Parlamento Europeo no se les puede negar, ya no al Consejo de Europa, que es eso que está por encima del Parlamento Europeo, pero que en realidad son los que mandan, ¿no? Pero los parlamentarios europeos están muy abiertos a hipótesis que se salen de las normas, han promovido investigaciones, bueno, la investigación que ha aclarado mucho de lo que ha ocurrido y de los intereses con el tema de la vacuna de la gripe A, ha partido del Parlamento Europeo. Del Parlamento Europeo partieron algunas propuestas para intentar saber qué es lo que pasaba con el clima y si se estaban haciendo algún tipo de prácticas terrestres que podían influenciar. Por lo tanto, al Parlamento Europeo hay que hacerle caso. Es que estás diciendo una cosa importante, de vez en cuando estas cosas que en España se desconocen y nunca se habla, pues de vez en cuando hay que sacarlas. O por ejemplo el caso de Echelon. Entonces, estas cosas salió de ahí, efectivamente. Claro, son muy importantes, porque el Parlamento Europeo sí que tiene fuerza. Por ejemplo, lo de la gripe A es definitivo. Si no va a ser por la empresa checa que descubre lo que estaba vendiendo Boliden y el análisis famoso, no se hubiera sabido probablemente nada. Entonces, lo que es verdad es que conviene de vez en cuando, pues bueno, pues que nos demos cuenta de que Europa, aunque esté desunida políticamente, pues bueno, tiene un cierto peso todavía, sobre todo porque sí tiene un peso muy importante en la ciencia mundial. Bueno, por resumir, ARP es un acrónimo, significa High Frequency Active Auroral Research Program, programa activo de investigación de la aurora mediante alta frecuencia, y es un programa científico y militar, o sea, esto es verdad, y militar, de investigación sobre ionosfera que financia la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, y DARPA, que es la agencia de defensa norteamericana encargada de proyectos avanzados. Así como la Universidad de Alaska. La Universidad de Alaska, ¿por qué? Porque recibe dinero y obtiene pasta a cambio de participar en una investigación que no deja de hacerse en su territorio. Quiero decir con esto que la investigación, que la Universidad de Alaska, a pesar de ser una organización importante, es muy secundario su papel en la historia del proyecto ARP. La ionosfera, bueno, el objetivo es básicamente estudiar las propiedades de la ionosfera y potenciar los avances tecnológicos que permitan mejorar la capacidad para favorecer la telecomunicación y los sistemas de vigilancia más allá del campo del horizonte. Y la detección de misiles, esto es importante, está incluido dentro de las líneas del proyecto ARP. Por cierto, antes de entrar luego en la parte conspiranoica, las primeras objeciones sobre ARP nacen todas en la propia Alaska, esto es interesante, y en los Estados Unidos. ¿Por qué? Una característica muy típica de los anglosajones, también de los ingleses, es que cuando alguien plantea una objeción sobre algo en lo que se está gastando dinero público, lo primero que hace, y además no falla, cuando se trata de grandes proyectos tecnológicos, es irse a las oficinas de patentes, para ver qué está haciendo el gobierno y qué está registrando. Entonces, es un fenómeno muy interesante porque ocurre también, por ejemplo, en la competitividad de novedades tecnológicas. Por ejemplo, a Apple le siguen con una lupa gordísima todo lo que registra y patenta para intentar descubrir igual Microsoft cualquiera. Cada vez que una empresa de tecnología intenta hacer algo, en los países muy avanzados se va rápidamente a las patentes porque eso intentan bloquear y proteger lo que están intentando hacer. Bueno, el caso de ARP fue la vía de entrada, como luego veremos, para los que sostenían que esto que acabo de contar antes podía ser una amenaza para el clima de la Tierra y para el medio ambiente. Y ahí es donde entran un poco los peligros que se han señalado sobre el proyecto HARP. Es decir, las ventajas, o por lo menos en la parte oficial que desde Gacona nos están contando, es lo que acaba de comentar, lo que ha dicho Carlos, también lo de mejorar las comunicaciones con submarinos, lo de bloquear las comunicaciones del enemigo, o bien realizar una tomografía de penetración en la Tierra para detectar armas nucleares a varios kilómetros de profundidad, evidentemente armas nucleares de los malos, de los enemigos. En fin, esas son las ventajas que aducen los que están detrás del proyecto ARP, entre otras cosas, pues por supuesto la inteligencia militar norteamericana, aparte de otro tipo de empresas privadas. ¿Qué peligros son los que se están apuntando en distintos medios de comunicación y en varios libros que han salido últimamente? Pues teóricamente ARP podría modificar el clima del planeta, es decir, estamos hablando de un calentador de la ionosfera. Y precisamente por el efecto espejo, para evitar la curvatura de la Tierra, es lo que hace que tú puedas
proyectar una de partículas de radiofrecuencias a determinados lugares del planeta y provocar algo. Es decir, o bien cambiar las condiciones climáticas o bien, teóricamente, provocar terremotos. Así que comentan que se puede modificar el clima del planeta. Se habla también de que se puede desviar los G-stream. Los G-stream son las corrientes a chorro en la alta atmósfera hacia donde se tenga un interés determinado. Se puede, y de hecho se trabaja con ondas de alta y baja frecuencia, y por lo tanto está considerado por algunos expertos como un peligro para la existencia de la humanidad, porque además de estas cosas que estoy comentando, es decir, que se puede utilizar como un arma dentro de la guerra climatológica, también serviría para condicionar o cambiar los patrones cerebrales, es decir, inducir conductas y producir enfermedades biológicas. Y esto ya es muy grave, porque ya no solo afectaría a la corteza terrestre, sino que también podría afectar a la corteza cerebral, a cada ser humano. Y ahí es donde hay mucha gente que se ha empezado a preocupar. Con independencia de que sea verdad o sea mentira, evidentemente siempre este tipo de cosas producen alarma y mucha gente está predispuesta a creer todo esto. Pero fíjate, un dato para generar esta alarma. Habéis comentado el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, sabéis que ya dictó una resolución el 28 de enero de 1999 sobre medio ambiente, seguridad y política exterior, que señalaba específicamente que el programa HARP manipulaba el medio ambiente con fines militares y solicitaba que este proyecto, el proyecto HARP, fuese objeto de una evaluación por parte de la STOA. La STOA es un organismo encargado de valorar opciones científicas y tecnológicas en lo que se refería a las repercusiones sobre el medio ambiente local y mundial y, sobre todo, sobre la salud pública en general. Esto es una resolución del Parlamento Europeo de 1999. Sí, es la 4005/1999. Yo lo que quería decir es que, ahora, antes de explicar luego qué es lo que aducen a defensa a su favor o en contra, hay una cosa que, con respecto a lo que voy a comentar ahora de Rusia, hay que tener en cuenta previamente. Los norteamericanos nunca han negado que HARP tiene fines militares. Lo que no es un arma. Fijaros que es una diferencia, es un matiz muy importante, ¿eh? No es lo mismo establecer un sistema militar de control de comunicaciones o sistemas que mejoren la detección de misiles o su análisis o la localización de silos subterráneos, que sí, por ejemplo topografía que haces, es uno de los objetivos, por ejemplo, del uso de AR futuro sobre Irán sería, por ejemplo, eso, detectar dónde están escondiendo los hilos de misiles subterráneos, sino la posibilidad de que sea utilizado como un arma de una generación nueva. Fijaros que la resolución del Parlamento ruso, que es de agosto de 2002, es la más dura que ha habido contra HARP por parte de una potencia extranjera, exterior, por lo tanto externa a los Estados Unidos, porque es el único que decía claramente eso. Es verdad que se acusó que esta resolución lo que buscaba claramente era situar a los Estados Unidos ante una situación incómoda y se les acusó por parte de los norteamericanos a los rusos de que era pura y simple propaganda de Putin para intentar evitar que los norteamericanos desarrollaran algo que podía permitir o anular en parte o de una manera muy avanzada todo el sistema nuclear ruso de misiles balísticos intercontinentales y de sistemas de medidas. El hecho, lo que es cierto es que el comunicado de prensa que se hizo después de la resolución de la Duma decía literalmente que los Estados Unidos estaba creando nuevas armas integrables de carácter geofísico. Fijaos qué curioso, y luego hablaremos un poco de la historia de estas armas, que podían influir en la troposfera con ondas de radio alta frecuencia. Añadía que la importancia del salto cualitativo es comparable, fijaros qué curioso, a la transición de las armas blancas a las armas de fuego o de las armas convencionales a las nucleares. O sea, fijaros qué rango de grado le da. Dice, este tipo nuevo de armas difiere de cualquier otro tipo conocido en los que la troposfera y sus componentes se convertirían en objetos sobre los cuales se puede influir. ¿Qué decía esto de una manera resumida y clara? Que los Estados Unidos estaban desarrollando un arma ofensiva de carácter geofísico. Esto sí que es una novedad. Entonces, a partir de ahí... Pasamos de influir en lo que está sobre la superficie, digamos, en nuestra atmósfera, a influir en algo que es teóricamente mucho más estable, aunque tenga su inestabilidad, evidentemente, pero mucho más difícil de influir, que tiene una vida, que no es vida exactamente, pero tiene un comportamiento propio que está mucho más allá de cualquier acción humana que nos sobrepase, nos supera. Pero cuando decíais esto, estaba revisando unos datos y unos apuntes que había traído. Es un informe de la base aérea de Maxwell, que habían investigado
determinadas cosas sobre esto que hablamos, y una frase de este informe es verdaderamente sorprendente, porque dice así: ya que el clima es un factor seguro en todos los posibles futuros, controlarlo puede ser universalmente útil y tener aplicaciones en conflictos bélicos. No podemos permitir no tener esa tecnología si otros también pueden investigarla y posteriormente utilizarla. Claro, es decir, fijaros que hay una diferencia en salto cualitativo incluso en los elementos posibles de armas geofísicas o de armas de clima que ha habido a lo largo de la historia, que obviamente son muy pocos porque para eso se exige un nivel de tecnología altísimo. El primer intento está relacionado con las consecuencias de las investigaciones alemanas en la Segunda Guerra Mundial sobre... Bueno, los alemanes instalaron montones de sistemas automáticos de captación de elementos atmosféricos para poder predecir con mucha mejor facilidad el clima de cara a las ofensivas o las acciones militares que hacían contra los aliados. Todos lo hacían, es decir, el clima fue una parte importante de la investigación, pero se basaban básicamente simplemente en lo que era conocerlo. Intentaron dar un paso más, desconocidísimo y muy poco conocido, al cual hay muy pocas referencias en libros, y es que sí parece que trabajaron en armas endotérmicas, pero armas de frío, pero exclusivamente probablemente como una idea, poco más pudieron llegar. Los rusos llegaron a planificarlo, pero no como arma ofensiva, sino como elementos para poder modificar su propio clima. De hecho, en los años 30, y eso es una cosa bastante poco conocida, llegaron a considerar la posibilidad de destruir las cadenas montañosas que separan Mongolia, interior de la propia, que entonces era la Unión Soviética, para permitir que entraran los vientos suaves del Mar Amarillo, de China, en lo que es Siberia. Bueno, eso el problema es que todos los elementos de cambio de clima son impredecibles, porque no sabemos las consecuencias. Y esto es lo que se teme de HAARP. Entonces, claro, no es lo mismo el que alguien diga, fijaros qué curioso, lo que decían, por ejemplo, los primeros que lo denunciaron en la propia Alaska, cuando en Anchorage, en la capital, empezaron a salir en la prensa una serie de artículos que luego se transformaron en un libro, que decían que HAARP era un verdadero peligro para la humanidad, porque el trabajo de calentamiento de la ionosfera que estaba produciendo podía dañar la estructura del clima de la Tierra. Bien, eso es una cosa, pero entre eso y decir que se construye para poder hacerlo, hay un cambio importante. No es lo mismo, fijaros la diferencia, no es lo mismo, volvemos a los rusos de los años 30. Yo quiero destruir las montañas Tianshan y parte del Altai para que entren los vientos suaves del sudeste de Asia en Siberia, y no sé lo que va a ocurrir, y lo mismo me lo cargo todo, que voy a fabricar un sistema que permita cambiar la estructura de las montañas para que los vientos del mundo cambien. Fíjate qué cambio más interesante sería, de concepto hasta filosófico. Pues este es el problema HAARP. No es lo mismo el que alguien haya podido detectar que afecta al clima a que se piense que lo están haciendo a propósito. Es que muchos de los detractores afirman que el proyecto HAARP pues prácticamente tiene unas consecuencias más devastadoras que un arma nuclear. Hombre, si pudieran hacer eso sí, pero es que no esté tan claro que lo puedan hacer. Sí, de hecho se comenta de las armas del futuro, y dentro de las armas del futuro, que no son las armas convencionales, no son las armas que nosotros podemos imaginar o las que han causado los distintos conflictos que se han originado en el siglo XX, estas armas de futuro son mucho más sofisticadas. Es decir, estamos hablando de, pues la clásica frase de que parezca un accidente. Es decir, en este caso, cómo devastar todo un pueblo, una nación, pero sin que haya un culpable real. Es decir, que haya un enemigo que digas, vamos contra él, que no diga, ha sido un terremoto, mala suerte habéis tenido, ¿no? O, aprovechando que haya una falla geológica, imagínate, en California, pues que tengas los medios suficientes para crear unas frecuencias que al final esa falla se vaya abriendo mucho más. Entonces, si tú no detectas el origen de dónde procede esa alteración geomagnética, pues evidentemente es una especie de enemigo invisible, y a partir de ahí pueden surgir todo tipo de conspiraciones, pero nunca se va a declarar la guerra formal contra un país. Es decir, esta es la potencialidad que podría tener Estados Unidos si esto fuera verdad, o solo un 5% de las teorías conspiranoicas. Porque claro, todo ello, ya digo, si fuera verdad solo una parte, indicaría que HAARP es algo más que un inocente laboratorio de investigación, como así nos lo han presentado. Es decir, estaríamos hablando de que ahí dentro se estaría llevando a cabo actividades militares secretas de un alcance que no podríamos ni siquiera sospechar. Y dentro de todas las posibilidades, es decir, de crear sequías, de crear tormentas, de generar terremotos, ya digo, para mí la más inquietante, porque además se puede hacer, y se ha comprobado, ¿no? No tanto por el proyecto HAARP, sino por otros proyectos similares, porque el HAARP es como el más conocido, pasa como lo del Club Bilderberg, el más conocido dentro de los dueños del mundo, pero luego hay otro tipo de clubes que son como más peligrosos potencialmente hablando. Bueno, pues en este caso sería lo de alterar las ondas cerebrales. Es decir, y se sabe
porque, y mira, además esto viene un poco también en consecuencia de preguntas que nos están haciendo con cierta frecuencia, y es lo de la resonancia Schumann. Es decir, cuando nos hablan en qué consiste esas ondas Schumann o resonancia Schumann, bueno, pues esto es algo que averiguó en su momento Schumann, un profesor de la Universidad Tecnológica de Múnich, en Alemania, que descubrió un efecto de resonancia en el sistema Tierra, aire y ionosfera, que es lo que hace el proyecto HARP, es decir, precisamente buscando ese efecto espejo. Y esas ondas Schumann se dieron cuenta que vibran o tienen una frecuencia de 7,8 ciclos por segundo o hercios, que son los mismos que corresponden a las ondas cerebrales de un ser humano en un estado normal de vigilia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si esto es así, es decir, si esa frecuencia de vibración que corresponde al hipotálamo la podemos alterar por algún mecanismo, y esto se sabe, por ejemplo, con los astronautas cuando salen de la ionosfera, efectivamente sus ondas cerebrales quedan alteradas. ¿Por qué? Porque ya no están equiparables a la misma resonancia Schumann, que sería la resonancia, por decirlo así, del planeta Tierra. Entonces, los astronautas se daban cuenta, sobre todo al principio, que cuando regresaban a la Tierra sí tenían alteraciones de este tipo neuronales, ¿no? ¿Por qué? Porque sus frecuencias cerebrales se habían alterado de ese ritmo que es el normal, el cotidiano. En fin, este hecho ha sido contrastado, ya digo, no solo por astronautas, sino por pues distintas investigaciones en laboratorio, hasta el punto que se ha hecho una especie de terapia biomagnética para evitar que este tipo de problemas cardíacos, porque también son problemas cardíacos los que generan, no tengan consecuencias fatales. Bueno, pues esto se ha detectado en individuos concretos, porque astronautas no ha habido muchos a lo largo de la historia, o en conejillos de indias de laboratorios. Fijaros si esto se pudiera alterar, esta resonancia Schumann, que ya digo que es una resonancia natural que tiene el propio planeta Tierra y que llega hasta la ionosfera, que es la capa más alta de la atmósfera. Entonces, eso es una de las aplicaciones que dice que podría tener el proyecto HARP. De tal manera, y aquí sí que podemos hablar de ciencia ficción, es que nos podríamos convertir en esclavos de una de estas potencias, que tuviera la tecnología suficiente para convertirnos casi en seres idiotizados y sencillamente alterando nuestro ciclo de hercios del cerebro. Solo con eso. Bueno, solo con eso, y bastante, ¿no? Porque eso nos volvería locos. O sumisos a ciertas órdenes subliminales. O sea, fijaros las consecuencias que puede tener. Sí, lo que pasa es que yo pienso personalmente que para llegar a eso hace falta todavía mucho. O sea, que es prácticamente imposible. Evidentemente, pero la cosa es que teóricamente sí se podría hacer. Otra cosa es que se tenga esa tecnología que dicen que tienen en Gacona para que se pueda realizar. Lo que no sé qué me da más miedo, que pudieran hacer eso o que no supieran que se puede hacer eso. Sí, casi mejor no dar ideas, ¿no? Claro, no, digo que no supieran. Ya da miedo el hecho de que alguien desde el poder pueda plantearse esa idea y esa posibilidad. Sí, pero es que no parece que se lo hayan planteado desde el poder, porque los que lo dicen son los que dicen que el poder está haciendo eso, no quiere decir que el poder diga que va a hacer eso. Bueno, en cierto modo, el proyecto de Mecha Ultra buscaba en cierto modo eso, aunque era con la intervención directa sobre el sujeto, que era. Claro, pero además era una hombre, hacer eso sobre uno a uno, evidentemente. Millones de personas es imposible. No, los nazis también lo hicieron con el flúor en las aguas corrientes, que generaban un estado de no de depresión, ¿no? Pero de suavidad de carácter ante las normas superiores, ¿no? Se puede intentar, pero luego eso siempre tiene efectos secundarios que te salen mal. El problema, yo vuelvo a lo mismo que he contado siempre, que es el gran problema de las teorías de conspiración. Que además es grave por si alguien intenta manipular el mundo. O sea, me refiero a los malos tipo película James Bond. Y es que realmente la cantidad de factores que influyen en la realidad son tantos que luego tú intentas una cosa y te sale mal. Vamos a poner ejemplo en broma, ¿no? Imagínate tú te echas flúor de ese tipo para conseguir que la gente se asumisa o obedezca las normas, pero resulta que al cabo de 4 meses tiene un efecto secundario que hace que mates a tu líder. Entonces, bueno, pues como no lo saben, pues estas cosas pasan constantemente. Entonces eso es muy arriesgado y que la gente se arriesga poco porque realmente no lo saben, no saben cuál es el alcance. Cuando haces una cosa de este estilo, te la estás jugando demasiado. Entonces, lo mismo luego te ocurre que te toca a ti lo que estás pretendiendo hacer a otros. Entonces, eso se trata de evitar y casi nadie lo hace por la gente no está tan chalada. El problema es que intentando hacer lo que están intentando hacer según lo que declaran, estén generando efectos secundarios que puedan perjudicar. Ahí yo sí que creo que puede haber algo de verdad. Porque eso, por ahí vino la primera declaración contra HARP en la propia Alaska, y por ahí es donde creo que viene el problema, y por ahí es donde puede haber alguna vía en la cual se puede intentar saber algo más sobre lo que está ocurriendo, o someterlo a algún tipo de control o arbitraje internacional, o ver si de verdad esto pone en riesgo de alguna forma la vida de las personas o la naturaleza del planeta. Porque ahí es donde de verdad podrías pues encontrar una vía de investigación razonable para ver exactamente lo que está haciendo. ¿Cuál es el problema?
pues que obviamente los que están financiando HARP, que es en parte la Marina y el Ejército, no van a dejar que nadie internacionalmente entre a ver qué es lo que están haciendo. Claro, es que yo creo que ahí está el kit de la cuestión, que este proyecto, al ser de dominio militar, pues prácticamente hay un secretismo ahí total. Más luego las consecuencias que pueden tener, pues todavía no están realmente calculadas, con lo cual, pues claro, las hipótesis son tremendas. Pero independientemente, ¿se sabe o se tiene constancia, porque se haya revelado algún informe o alguna noticia al respecto, de que cuando se ha utilizado este proyecto o alguna intervención, ¿ha habido una consecuencia real en el clima? No en el clima, pero por de pronto han conseguido crear una aurora boreal artificial. Ajá. Eso es verdad. Y eso no está nada mal, ya como mérito, ya es una cosa bastante notable. En conclusión, podemos establecer 3 premisas. Una de ellas es que HARP existe, claro, y por real. supuesto. La Hombre, segunda son de ellas 180 antenas, como para no verlas. es que las consecuencias de las experimentaciones que pueden derivarse de ARP pueden no ser inocentes, pero tercera e importante es que ARP no estuvo detrás del terremoto de Haití. Hombre, por supuesto que no. Y que recuerden todo el mundo que decir que exacto, existe, como tú has dicho al principio, pues instituciones como el Parlamento Europeo que están para lo que están, y entre otras cosas se han anunciado elementos como ARP o como Echelon, otro elemento muy conspiranoico. Es decir, pero que hay gente que está detrás, es decir, que nadie va a permitir, si se sabe, que una cosa como ARP te pueda producir un terremoto, yo que sé, en Haití o en Somalia. Es una barbaridad. Y otra pregunta, el creador Nikola Tesla, cuando hizo el proyecto HARP, ahora mismo los militares lo están utilizando tal y como él, con esos fines con los que lo creó, ¿o no? Es que Nikola Tesla, esta es otra leyenda de Internet, es que no creo nada, ni tiene nada que ver con... No, Nikola Tesla ya había muerto mucho antes de que... Bueno, de hecho no puedo ni imaginar algo parecido a ARP. Lo que pasa es que sí hubo proyectos anteriores... Relacionados. Sí, relacionados un poco como los antecedentes al proyecto HARP, que sería el proyecto ARCO o el proyecto RORT, ¿no? Que consistía de alguna forma, sabiendo la curvatura que tiene la Tierra, pues las radiaciones convencionales no pueden detectar objetos que estén más allá de la línea del horizonte. Entonces el proyecto ROT, que sería el anterior, lo que hacía era utilizar la ionosfera como espejo para reflejar las ondas electromagnéticas, y con un transmisor de determinadas antenas, en este caso estaba situado en Puerto Rico, pues hacer un rastreo de posibles flotas o lugares donde se pudieran almacenar misiles. También hay que decir que incluso cuando ese proyecto se inició, Tesla había muerto. Claro, lo que pasa es que a Tesla es verdad que se le considera siempre como antecesor de muchas cosas por el famoso rayo de la muerte, que nunca se supo muy bien en qué consistía el rayo de la muerte. ¿Os acordáis que también se le ha acusado de lo de Tunguska, ¿no? Pero sin ninguna prueba también. Cuando se sabe perfectamente que tenía que ver con un cometa. Pero bueno, sí que en parte se puede haber basado tanto el proyecto ARCO como ROT como HARP en determinados avances eléctricos que pudo haber generado alguna de las patentes de Tesla, porque se sabe que no todas se pusieron en práctica, sino que otras eran tan sumamente peligrosas que también han permanecido como secreto de Estado, hasta que alguien las revele o las vaya haciendo una mutación. Pero bueno, evidentemente un poco lo que decía Bruno, yo creo que las consecuencias son esas, es decir, la realidad está ahí, hay que tener los pies en la tierra, las conspiraciones son muy fáciles de hacer, de hecho, como anécdota, para mí la teoría más descabellada que se ha relacionado con el proyecto HARP, que la dijo además un exdirector de la Red de Investigación y de Inteligencia Civil, que era un japonés, Norio Hayakawa, pues él decía ni más ni menos que el proyecto HARP, o la actividad que se hacía directamente, tenía que ver con el Área 51, y por lo tanto, muchos de los ovnis que veíamos eran imágenes holográficas que parecían reales, buscando ese efecto espejo de la ionosfera. Es decir, que tengo que decir que cada uno luego puede despotricar y decir las cosas más absurdas. O sea, al final va a ser cierto que esto de ARP puede afectar a las mentes de algunos. Claro, por eso te con esas cosas que dicen. Si es que no hay nada peor que el secreto, porque el secreto, y muchas veces cuando se desvela el secreto es una chuminada, pero el secreto es lo que genera la conspiración, porque si se callan es que nos están ocultando cosas, y a partir de ahí pues vas añadiendo todo lo que se te ocurre. Claro, pero es que el problema es que todo lo que tú encargas, también fue quizás el error, a un militar te lo va a hacer secreto, por definición. Claro, pues si no, no sería militar. Los enigmas, la verdad, y la leyenda en relación con el proyecto HARP y su influencia sobre el clima e incluso sobre
los terremotos. Este monográfico espero que sea de referencia y haya servido como respuesta a muchas de las incógnitas y preguntas que nos han manifestado en sus correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es muchos de nuestros oyentes. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. De hipótesis, se ha hablado mucho de ARP, se ha hablado de esas nuevas armas para provocar destrucciones de estas características. Aquí hemos sido siempre muy críticos con este asunto, pero nuevamente la actualidad y el hecho de que haya muchísimas personas hablando de este asunto nos motiva. Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nos motiva la necesidad de hacer este monográfico, que ya lo hicimos en su momento, que ya lo hicisteis con Juan Antonio en su momento sobre el proyecto ARP, pero que bueno, hay que volver a hablar de nuevo de este asunto. Silvia, muy buenas. Hola, pues así es. Cuando San Juan Antonio se hizo y con la cantidad de correos que han llegado de los oyentes que están un poco confusos, pues dijimos, pues vamos a empezar a dar datos un poco actuales de últimas investigaciones, últimas referencias. Sí, porque además un poco lo que decía Bruno, es cierto que a raíz de lo del terremoto de Haití se ha vuelto a potenciar esa teoría conspiranoica de que alguien parece que quiere modificar las condiciones climáticas o incluso también los fenómenos geológicos para producir este tipo de catástrofes naturales, entre comillas, y para intentar poner el dedo en la llaga pues, de un viejo tema clásico, a pesar de que no tiene tantos años de antigüedad, porque realmente cuando empieza el proyecto HARP como tal es en el año 1993. Pero se habló prácticamente una semana después del terremoto que la flota rusa del norte estaba indicando que este seísmo era ni más ni menos que un arma de la Marina estadounidense y que ese arma se llamaba el arma de los terremotos y que evidentemente funcionaba como una de las consecuencias de HARP. Es decir, este tipo de burradas, de conspiranoias, yo creo que es lo que vuelve a poner sobre la actualidad un tema que ahí está, es decir, ahora vamos a comentar un poco las condiciones técnicas, el porqué, es decir, la teoría oficial, la teoría heterodoxa, y es lo que justificaba que se haya hecho una excepción, porque normalmente no hay un monográfico que se repita a pesar de que pasen los años, pero este sí, por esas condiciones que habéis comentado y sobre todo por la cantidad de consultas que han llegado al programa. Yo quería comentar una cosa, y es que esto es como el chiste, el que uno esté paranoico no quiere decir que no le persigan. Es muy buena. Es que es importante porque, aunque yo no creo en la teoría de las conspiraciones que hay detrás del de tierra muy pequeña, la que se encuentra en las proximidades de la capital haitiana, de Puerto Príncipe, y el número de víctimas, según algunas fuentes, ya podría alcanzar las 270.000. No lo sabremos nunca. Igual que no sabremos nunca muchas de las cosas que han acontecido en torno a este tsunami, en cuanto a los intereses que hubo sobre este asunto. Lo que sí que es cierto es que muy pocas jornadas después de que se produjera el terremoto de Haití, de 7,3 grados en la escala de Richter, numerosas fuentes comenzaron a culpar al proyecto ARP de ser el responsable del terremoto. Y empezó una teoría de la conspiración absolutamente descerebrada, con una serie de... La zona cero. Hace muy pocas semanas se cumplía un mes del terrible terremoto que asoló Haití. El baile en la cifra de víctimas, cifra que seguramente no conoceremos nunca, pero se habla ya incluso, según algunas fuentes, de 270.000, que son las que se contabilizaron tras el tsunami del sudeste de Asia, con la diferencia de que aquel tsunami ha acontecido en la Navidad, el día después de la Navidad del año 2004, afectó a un montón de países en todo el subcontinente asiático. Este terremoto afectó a una porción